Hola, hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos. Mi nombre es Stephanie Ugarte, estudiante de Comunicación Social en la Universidad Bicentenaria de Aragua. A continuación, un video sobre el cine. El cine, sí, algo que nos gusta a todos, algo que sirve para una cita, para entretenernos, incluso para aprender. El cine sirve para darnos enseñanzas de algunas películas, en el caso de las películas de drama, de romance, casi todas siempre dejan una enseñanza. El día de hoy, en el siguiente video, vamos a hablar sobre los géneros cinematográficos, como lo son de terror, de acción, de drama, entre muchos otros que existen en este momento. También vamos a hablar sobre la producción, la preproducción y la postproducción. Importantísimo saber sobre esto porque así sabemos cómo se hizo el rodaje de nuestra película favorita. Por ejemplo, ¿cuál es tu película favorita? La mía, a ver, tengo muchísimas. También hablaremos de lo que son los cuadros o enmarque, que es ese cuadrito de la cámara donde limita en el set de grabación lo que va a salir y lo que no. También sobre lo que son los planos fotográficos, es decir, lo que se enmarca, lo que enmarca la cámara en el momento de la grabación. Por ejemplo, si tu protagonista favorito es enmarcado de la cabeza hasta las rodillas, es un plano medio. También puede ser el plano completo de pies a cabeza y así muchísimos planos. También hablaremos sobre lo que es los movimientos. Por ejemplo, cuando en una película vemos globos aerostáticos o aviones, la cámara está en modo ascendente y cuando es una caída libre es modo descendente. Así que vamos a hablar sobre los detalles y aquí vamos. Amigos, si hablamos de producción cinematográfica, podemos entenderlo como el conjunto de especialistas que intervienen en la realización de una película. El cine es un arte y por lo tanto una industria. Entre los géneros cinematográficos tenemos los siguientes: aventuras, biográficos, comedias. También tenemos fantasía, drama, melodrama, ciencia ficción, terror y películas gángster, entre muchos otros como el cine negro, de espías, musicales, históricos, documentales y muchísimos tipos más. Estos son los principales. Para poder llevar a cabo estas series de géneros, tenemos una preproducción, una producción y una postproducción, como lo mencioné al inicio. Es importante del proceso, porque es donde nace la idea, es la planificación antes de la grabación y es donde la producción atiende todas las resoluciones y problemas que planteen los que están involucrados en la realización del proyecto. La segunda parte es la producción y dentro de ella el rodaje, que es la puesta en práctica de todas las ideas que se pensaron y se planificaron en la preproducción. Es decir, que una mala planificación supondría un gasto importante de tiempo y de capital para todo lo que es equipo de cámaras, técnicos, equipo de dirección, decoración y iluminación. La tercera etapa es la postproducción, que es la selección del material grabado. De acá se toman lo que servirá para la edición y montaje de lo que será la película finalmente. La producción se encargará en esta última fase de la obtención del producto final. En el lenguaje contemporáneo cinematográfico tenemos la secuencia, que es el conjunto de escenas que forman una unidad narrativa. Es una disposición o serie ordenada de las cosas que ocurren continuamente una después de la otra y guardan entre sí una relación o forman una unidad. Dentro de este lenguaje cinematográfico también tenemos los planos cinematográficos, que son considerados como la unidad básica del lenguaje audiovisual. Dentro de estos planos cinematográficos tenemos el gran plano general, que es el plano descriptivo, donde tenemos una vista panorámica que le da el mayor protagonismo al paisaje que al personaje. El plano general, que es generalmente para escenas o situaciones, sigue siendo un escenario amplio pero no tan alejado. El plano entero, los límites superiores e inferiores se encuadran con la cabeza y los pies del sujeto, como lo hice al inicio. Por ejemplo, nuestro protagonista favorito es cuando enfocan de cabeza a pies. El plano americano es cuando el protagonista está encuadrado, o el plano, desde la cabeza hasta por debajo de las rodillas. Es también llamado 3/4 y se originó en las películas del oeste americano. El plano medio va desde la cabeza hasta la cintura de los sujetos, con una distancia adecuada para mostrar la realidad alrededor del personaje.
El plano detalle destaca algún objeto de relevancia en la trama. Es el plano más meticuloso y narrativo. El primer plano es otro de estos y según el ángulo de la cámara enfoca el rostro y los hombros. Describe las emociones del personaje y hace que nos enfoquemos más en él y no en el entorno. El primerísimo primer plano es cuando se quiere transmitir un sentimiento de manera muy intensa y es nuestra mejor opción. El tipo de encuadre es desde el mentón hasta la parte superior de la cabeza. Y bueno, la cinematografía como tal tiene muchos planos dependiendo de lo que se quiere comunicar narrativamente. Estos son los principales. Por otro lado, hablamos de la toma. Esto se refiere a todo lo que se graba con la cámara desde que se inicia la grabación hasta que se detiene. Esto es lo que también llamamos claqueta. Esto se guarda acá, se va numerando y generalmente se rueda en varias tomas un plano. Otro de los elementos es el encuadre o cuadro, que también lo mencioné al inicio, que es lo que determina dónde empieza y dónde termina este cuadro, hacia la derecha, izquierda, arriba y abajo. Para definir los encuadres se usan los tipos de plano que ya mencionamos. El fuera de campo es el espacio invisible que engloba el campo, es decir, es todo lo contrario del cuadro porque por lo tanto no vemos ni escuchamos. El fuera de campo no se define sino en función del campo con el cual está vinculado. Se juega mucho con esto a través de miradas y sonidos que van en dirección de él o llegan desde fuera de él por uno de los lados del cuadro. Y obviamente no se pueden quedar por fuera los movimientos. Los movimientos físicos pueden ser de dos tipos, aquellos en los que la cámara se mueve sobre su propio eje y desplazamiento sobre una línea entre dos puntos. Los primeros se llaman de forma general panorámica, son panorámica horizontal, que es cuando la cámara gira sobre el eje de un lado a otro. Para entender este movimiento, podemos pensar en una escena en la que la cámara nos presente un escenario. Haciendo un recorrido de derecha a izquierda, vemos todo un barrio o una habitación en la que un personaje entra por un lado de la escena y desaparece por el otro. El barrido es cuando el movimiento se hace de lado a lado y viceversa, pero de forma rápida que crea un efecto borroso. Este se llama barrido. Generalmente se usa para cambiar la ubicación o el escenario. La panorámica vertical, la cámara gira sobre su eje vertical, de arriba a abajo. Imaginemos, por ejemplo, una escena en la que el individuo está parado delante de un edificio y dirige la mirada hacia la azotea. El balanceo, en este caso, seguimos en el eje y el movimiento es de lado a lado, solo que en lugar de girar sobre el eje, se trata de un movimiento de vaivén. El traveling es la forma de referirse a los movimientos en los que se desplaza el eje de la cámara. Existe un trayecto desde el punto A hasta el punto B. Esto traveling puede ser avante o avance, que la cámara va hacia adelante o se acerca a un punto. En retro o retroceso, la cámara va hacia atrás, alejándose del punto. El ascendente es cuando la cámara sube, este lo expliqué al inicio, que puede ser cuando en la película aparece un globo aerostático, la cámara estaría hacia arriba. Y el descendente es cuando la cámara baja, que por ejemplo, también lo mencioné, una escena donde un personaje cae al vacío. En ambos, el desplazamiento se realiza sobre el eje vertical. El movimiento lateral es cuando la cámara se desliza o se desplaza en paralelo al personaje u objeto. Pensemos en la cámara que sigue a un personaje mientras corre, por ejemplo, a un bosque, en el caso de las películas de terror o las películas de acción. En circular o en arco, la cámara describe un círculo alrededor del sujeto u objeto. La cámara en mano no es un traveling en sí, como su propio nombre lo indica, es el movimiento en lo que la cámara se lleva al hombro o en el caso de las cámaras pequeñas en mano y la imagen se transmite en primera. Y por último tenemos la rotación, la cámara se dobla sobre el eje provocando la inclinación de la cámara hacia la izquierda o la derecha respecto al eje vertical, por lo que se mide el ángulo. Por ejemplo, una escena en el movimiento que haríamos con el cuerpo para asomarnos por el lateral de una puerta o ventana. Inclinamos la cadera sobre el eje que forman las piernas. Y bueno, estos han sido los movimientos físicos de lo que son los lenguajes cinematográficos. Hasta aquí llegó este video del cine por el día de hoy. Espero que hayan aprendido muchísimo. Déjenme por acá en los comentarios cuál es su película favorita
La mía finalmente creo que es No se aceptan devoluciones de Eugenio Derbez. Y bueno, suscríbanse, denle like y compártanlo. Chao, chao.